A todos nos gusta pensar que lo sabemos todo, pero si somos honestos, todos tenemos preguntas. Algunos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿llegaremos alguna vez a planeta Marte? ¿O cómo se construyeron las pirámides? Pero algunas preguntas son más prácticas, como ¿es todo lo que miro bueno para mí? ¿Y cuánto es demasiado? Y hay algunas preguntas verdaderamente fundamentales, como ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? ¿O todas las personas buenas van al cielo, incluso si cometen errores? Todos estamos tratando de encontrar respuestas en un mundo lleno de preguntas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Wow. Ay, gracias, Pastor Jaime. Mis hermanos, mis hermanas, la gloria siempre es para el Señor. La gloria siempre es para Él. ¿Qué les puedo decir? Créanme que en mi vida nunca me hubiera imaginado que el Señor me iba a llamar al ministerio. Por mucho tiempo Él ya me venía cargando de su mano desde que salí de Venezuela a los 17 años de edad. Un joven que solamente sintió del Señor venir acá, pero sin saber qué era lo que el Señor tenía preparado. Yo lo he dicho en ocasiones, mi plan de joven cuando estaba en Venezuela era o ser futbolista o ser un hippie, que amor y paz a todos. No, era un muchacho flojo. Estoy siendo honesto con ustedes para que el Señor sea glorificado. No tenía en realidad un sentido de a dónde iba a llegar. Y el Señor en su misericordia, en su bondad, en su plan perfecto que va mucho más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. Una vez tú le crees a Él te lleva de su mano. Me llevó aquí en Estados Unidos a una escuela cristiana donde pude transicionar mi estatus migratorio de turista a estudiante internacional. En esa escuela cristiana pude estudiar un año, el año de high school, y graduarme de esa escuela. Allí conocí a la que hoy tengo el privilegio de llamar mi esposa, Keila. Toda su vida ella, yendo a esa escuela, allí nos conocimos. Para hacer la historia corta, de ahí el Señor nos lleva a una universidad llamada Trinity College of Florida. Allí estuvimos 4 años, ella estudiando educación elemental y yo estudiando psicología, porque yo pensaba que lo que iba a hacer era trabajar con jóvenes en una escuela, ser consejero. Ese era mi plan. Ya estando acá tenía que figurar algo a mi manera y eso fue lo que figuré. Pero durante todo ese tiempo en esa escuela cristiana el Señor me dio el privilegio de también estudiar su palabra, de estudiar Biblia y teología, y tanto mi esposa como yo nos graduamos de esa universidad con nuestros títulos seculares, pero también con un título en Biblia y teología para la gloria de Dios. Y yo aún así me paré en esa graduación sin aún saber qué era lo que iba a hacer de mi vida. Lo que pasa es que ya el Señor me venía preparando todo este tiempo y yo aún no lo sabía. No fue sino hasta ese mayo, el mes de mayo del 2021, hace 4 años atrás, estamos en el mes de mayo, sí, hace 4 años atrás, en mayo que nos graduamos, que sentí que no era el hombre llamándome al ministerio, sino que era Dios mismo que me venía preparando desde que salí de Venezuela, desde que fui a una escuela cristiana, una universidad cristiana. Y créame que mi primer instinto es, no, este no es Dios. Vamos a pasar de este llamado a otra persona. Venía huyendo, pero cuando Dios llama, hay que obedecer. Hay que obedecer, y aquí estamos, después de 4 años de aquel llamado, el Señor lo reafirma una vez más para estar trabajando con ustedes. Una vez más, el único que es la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza y el fundamento de esta iglesia, y yo asumir esta posición de pastor no me hace más que nadie, para nada. Al contrario, somos un equipo, somos un cuerpo de Cristo, y el único que lidera y es cabeza es nuestro Señor, al cual predicamos domingo tras domingo. Así que créanme que es con honor, es con privilegio, es con un corazón agradecido que me paro delante de ustedes con esa gran responsabilidad y hacer un compromiso con ustedes, con la iglesia y con Cristo primeramente, a que todos caminemos conforme a su voluntad, que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo para ser la persona que Él nos ha llamado a ser. Así que le damos gloria al Señor en esta hora, porque ese siempre ha sido su plan perfecto, algo que yo en ningún momento me imaginaba, pero Él ya tenía trazado cada uno de mis días. Y así como Él tiene un plan para mí, Él tiene un plan para esta iglesia y tiene un plan para tu vida. Un fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted nos visita por primera vez, pues permítame, me presento, Jim Contreras. Mi nombre es Jim Contreras, humilde servidor aquí. Para la gloria de Dios, soy el pastor de español. Quiero que sepan que oficialmente empezaré el 1 de junio. Aún me quedan 2 semanas que voy a estar cuidando a mi niña, entonces el primer día oficial sería 1 de junio. También vamos a estar trabajando de la mano con la iglesia en Apolo, así que le damos gloria al Señor por aquella congregación que tenemos, nuestro campus en Apolo Beach, y va a ser algo para la bendición del Señor, para la edificación de la iglesia, y le damos siempre la oportunidad. Así que, como de costumbre, antes de entrar a la palabra, primera vez que tengo que transicionar de un anuncio a un mensaje, pero vamos a orar. Qué mejor manera que orar para darle las gracias al Señor y que Él nos direccione a través de su palabra el día de hoy. Incline su rostro. Dios del cielo, a ti sean las gracias. Bueno eres tú, Señor, y tienes grandes planes de los que nosotros podamos pensar o imaginar, Señor. En esta hora, Señor, bendice a la congregación, bendice a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, cada niño, cada niña que está acá el día de hoy. Señor, que cada uno de nosotros hagamos un compromiso contigo primeramente, Señor, de servirte, de agradarte solo a ti, Dios del cielo. Vivimos en una sociedad que nos invita a agradar al mundo, a agradar al hombre, pero ¿qué provecho tiene que nosotros busquemos el favor del hombre y no busquemos el tuyo, Señor? Más bien que cada uno de nosotros nos comprometamos hoy a agradarte única y exclusivamente a ti, Señor, nuestro Salvador, porque solo tú eres merecedor de la honra, la alabanza, Señor. Tú eres digno, Dios del cielo. En esta hora bendice esta palabra que se va a predicar el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu direccionando nuestros corazones a cada uno de nosotros. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Las últimas semanas hemos estado en esta serie que hemos titulado Preguntas. Es una serie que vamos a terminar el día de hoy. En esta serie estamos buscando como iglesia contestar a preguntas que son de importancia. Y la pregunta el día de hoy la hemos titulado: si los cristianos deberían o no ver películas calificadas con la letra R, es decir, que tienen ciertos contenidos, cosas así. Esta es una pregunta diferente a las que hemos discutido las últimas semanas. En las últimas 3 preguntas que hemos tocado, la Biblia habla o menciona específicamente cada uno de estos temas. Esta pregunta es diferente, ya que en los tiempos bíblicos las películas no existían. No existían. Por eso nunca vamos a encontrar un versículo que hable directamente de las películas. Así como tampoco encontramos en la Biblia nada que nos hable si un cristiano debe tener teléfonos o no, porque no habían teléfonos en aquel entonces. Tampoco la Biblia nos habla si debemos tener o no televisores. Tampoco nos dice que un cristiano tiene que tener el pelo corto o el pelo largo, barba o no barba. El tema de la falda, ¿debería una mujer usar falda todos los días? ¿Habían faldas para las mujeres en los tiempos bíblicos? ¿O se tiene que usar corbata y chaleco cada vez que uno va a la iglesia? Y nos preguntamos, ¿existía la corbata, el chaleco o el gabán, como dicen algunos, el pantó, en los tiempos bíblicos? Así que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿deberían los cristianos ver películas calificadas con la letra R? En realidad, lo que tenemos que indagar el día de hoy es: ¿qué debe hacer un cristiano con aquellas zonas que quizás llamamos grises, donde no está a blanco y negro? ¿Qué podemos hacer cuando la Biblia no da un mandato directo? Bien sabemos que hay versículos que dicen: no matarás, más claro que el agua no puede ser, no darás falsos testimonios. Y así vemos cómo la Biblia habla específicamente de unas cosas. Pero ¿qué hacemos con cosas de nuestro contexto, de nuestra cultura, en donde la Biblia no nos da un mandato directo? Bien sabemos que la Biblia es directa en algunos ejemplos, como ya los mencioné, pero hay áreas donde no hay un mandato específico, y son en esas situaciones donde debemos vivir según los principios que encontramos en la Biblia, porque la Biblia está llena de muchos principios, y son esos principios que vemos en la palabra de Dios que nos ayudan a poder contestar esas preguntas de nuestro contexto, de nuestra cultura. Y si hay algo que quiero que grabes en tu corazón el día de hoy, es que tú y yo vive siempre con el anhelo de agradar a Dios en todo lo que haces.
Ya seas que comes o bebieres, ya seas que hicieras lo que sea, que siempre vivas con el anhelo de agradarlo a Él en todo lo que haces. Esto es algo de suma importancia. Vivir para agradar a Dios debe de ser siempre la prioridad del cristiano. A la verdad, vamos a encontrarnos en nuestra vida con muchas encrucijadas, con muchos momentos en nuestro caminar, y es de suma importancia que antes de movernos, ya sea a la izquierda o a la derecha, que nos movamos siempre con el propósito de agradar a Dios, que nos movamos siempre hacia la dirección que va a agradar a nuestro Dios. Gálatas 1:10 nos dice lo siguiente: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esa es la pregunta que te hago hoy: ¿a quién estás buscando agradar? Porque si buscas agradar al hombre, según lo que nos dice la palabra, no seríamos siervos de Dios. Un cristiano se caracteriza porque siempre tiene el anhelo de agradar a Dios sobre cualquier otra cosa o persona. Por eso, ante esta pregunta el día de hoy, ¿deberíamos ver ciertas películas o no? ¿Deberíamos hacer esto o no hacer esto? Nos hacemos mejor esta pregunta: ¿estaría agradando a Dios si hago esto? ¿O estaría agradando al hombre? Ahora bien, cuando se trata de agradar a Dios en todo, hay varios puntos de importancia que quiero dejar con ustedes. El primero es que cuando se trata de agradar a Dios, nuestra única guía es la palabra de Dios. El único fundamento, filtro que tenemos es la palabra de Dios, que nos dice cómo agradarlo a Él. La opinión del ser humano, lo que te dice tu vecino, lo que te dice tu hermano, si no está fundamentado en la palabra, esa no es la guía de cómo podemos agradar a Dios. Tampoco nuestras preferencias personales no son la guía de cómo agradar a Dios. Una vez más, yo de joven mi preferencia era quedarme en la casa sin hacer nada. Esa no es la guía, mis preferencias personales de cómo agradar a Dios. Tampoco Hollywood o las cosas de la sociedad no son la guía de lo que nosotros debemos de hacer o seguir como cristiano. A la verdad, solo la palabra, solo la Biblia es la guía del ser humano de cómo agradar a Dios, porque es lo que ha sido inspirado y dado a nosotros como sus seguidores. Y espero que sea tu anhelo, nuestro anhelo más profundo, que sea un anhelo muy profundo, que nosotros agrademos a Dios en todo, no como yo quiero, no como las personas quieren que yo lo haga, sino como la palabra me lo indica. Y creo que es de importancia hablar brevemente de dos líneas de pensamiento que no son saludables y que no son bíblicas. Dos líneas de pensamiento que en nuestro contexto hispano se ven muy a menudo. Y no quiero que nadie salga de acá enojado. Permítame explicar estas dos líneas de pensamiento que se han inculcado en nuestra iglesia. No en nuestra iglesia, en la iglesia en general. Y estoy hablando de lo que es el legalismo y el libertinaje. Estos pensamientos no son del agrado de Dios porque no tienen la palabra como fundamento, sino que las tradiciones y opiniones humanas son su fundamento. Ambos pensamientos suelen ver las preferencias personales como si fueran una respuesta bíblica, y no lo es así. Hablemos por un momento del legalismo. El legalismo es cuando intentas ganarte una relación con Dios mediante el cumplimiento de reglas, que en ocasiones muchas de esas reglas no son basadas en lo que la Biblia establece, y entonces adopta una postura extra bíblica, es decir, una postura más allá de lo que la Biblia establece, y entonces se le impones a otros con fuerza. Es decir, haces esencial de algo que no es esencial. En otras palabras, una persona legalista es una persona que cree o que puede ganar el favor de Dios o la aceptación de Dios cumpliendo ciertas cosas. Y una vez más, muchas de estas cosas son externas, son cosas humanas, y que tiende a juzgar a otros en la base de estas mismas situaciones. Por otro lado, también tenemos el libertinaje. Libertinaje es usar la libertad que Dios nos da como un permiso para hacer lo que uno quiere.
sin importar si es pecado o si ofende a Dios o daña a otros. Así que el legalismo es intentar agradar a Dios por medio de reglas y obras creadas por el ser humano. Libertinaje es usar la gracia como excusa para vivir sin límites. Ambas tienen una base equivocada. En el caso del legalismo, la base es una confianza en el esfuerzo humano. Y como lo vimos la semana pasada, somos salvos por gracia, no por obras. Y en el contexto del libertinaje, la base equivocada es que abusan de la gracia de Dios, que también hablamos la semana pasada. Pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice la palabra. Entonces una persona legalista siempre está pensando: debo hacer esto para ser aceptado por Dios, porque si no lo hago, entonces no seré aceptado. Una persona que tiene un pensamiento de libertinaje dice: Dios me ama igual, así que puedo hacer lo que quiera. Son dos extremos, polos opuestos. En cuanto a la relación con Dios, el legalista dice que mi relación con Él es basada en el mérito y la obligación. Dios me ama porque yo me lo merezco. Mientras que el libertinaje dice su relación con Dios es algo superficial, una relación sin reverencia a Dios, donde hay ausencia de temor a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Hay muchos errores que conllevan bajo estas dos líneas de pensamiento. En lo que es el legalismo, eso en muchas ocasiones lleva a juzgar a otros, lleva a un orgullo espiritual, lleva también a añadir cosas que no están en la Biblia. Llevan a la persona a elevarse en altivez, viendo a los demás como menos espirituales y yo como el más santo de todo. En el caso del libertinaje, ¿qué pasa con personas en esta línea de pensamiento? Pues ignoran por completo la santidad. Tienden a justificar su pecado. Hay una falta de dominio propio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada una de estas líneas de pensamiento llevan a un resultado. En el caso del legalismo puede llevarte una carga religiosa, a ser un fanático sin fundamentos bíblicos, a la frustración y por supuesto a la hipocresía, que en unos minutos vamos a ver que eso es algo a lo cual Dios condena a los fariseos por ser hipócritas. Ahora bien, en el pensamiento del libertinaje, el resultado es que te lleva a la desobediencia, a la esclavitud, al pecado y al mal testimonio. Pero ¿sabes algo? Cuando pensamos en estas dos cosas, Jesús no vino a promover ninguna de ellas. Él no vino a promover el legalismo, Él nunca vino a promover el libertinaje. ¿Sabe qué nos dice primera de Juan 14? No está en pantalla, pero nos dice que aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que es Dios, cuando Él vino y habitó entre los hombres, Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Y escúcheme bien, la gracia nos libera del pensamiento legalista, pero ojo, la verdad nos protege del libertinaje. Jesús vino lleno de estas dos cosas, lleno de gracia. Porque sin la gracia de Él, entonces, ¿qué sería de nosotros? Pero también vino lleno de verdad. Porque entonces la verdad es la que nos lleva a la libertad verdadera en Cristo Jesús. Vea lo que dice, déselo fuerte al Señor. Vamos a entrar más en contexto. Vea lo que dice Romanos 14, versículo 13 al 15. Una situación similar a lo que nosotros vivimos hoy, a pesar que es una situación que tú y yo no atravesamos. Vea lo que dice el texto. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conformes al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Según este texto que vemos en Romanos, había un problema que estaba enfrentando la iglesia primitiva en Roma. El problema era la comida ofrecida a los ídolos. Comprar carne sobrante de los sacrificios del templo era una práctica común, pero ante esta práctica planteaba una pregunta moral para los cristianos de esta época. Ellos se preguntaban: ¿estoy participando o no en la idolatría al comer de esta carne? Y esta es la respuesta que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les da.
Entonces, hoy en día, este no es un problema para nosotros. Estoy asumiendo que muchos de nosotros nos encanta comer esa carne. Yo no era tan carnívoro, mi esposa fue la que ahora me contagió, por así decirlo. Yo antes era puro pollo, y en estos días me hallé pidiendo carne en el Texas Roadhouse. Y no solamente carne totalmente cocinada, con un poquito de rojo, mira, fíjate. Que en nuestro contexto hispano como que uno que está cocinado, no, bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero ahora bien, este no es un problema en nuestro contexto porque no es un problema que hay en nuestra cultura. Pero ante las preguntas que planteamos al principio hay muchas cosas que nos preguntamos, ¿debo o no debo hacerlo? ¿Estaría participando en esto o no? Ahora muy bien, si te inclinas más a un pensamiento legalista el día de hoy, debes recordar la diferencia entre asuntos esenciales y asuntos no esenciales. Créame que como lo vemos en este texto, el comer o no carne no era un asunto esencial para Pablo. Él le da a ellos cierta línea de pensamiento que nosotros debemos de practicar, y con esto en mente, entonces el apóstol Pablo le dice a ellos, no juzguen. Si alguien come o no come carne, no juzguen. A la verdad son libres, es lo que dice el apóstol Pablo. Y nosotros de la misma manera debemos de tener esto en cuenta cuando se trata de asuntos que no son esenciales. La palabra nos llama a no juzgar. Por supuesto, si alguien está en un pecado, créame que como pastor yo voy a estar allá para alarle sus orejas. Pero cuando se trata de algo no esencial, ver esto, ver lo otro, mira, no juzgues a los demás en cosas que no son esenciales. No impongas tus reglas creadas por el hombre sobre los demás. Yo personalmente he visto con mis propios ojos cómo hijos que nacieron en un hogar cristiano, pero en un hogar legalista, en un hogar lleno de reglas creadas por el ser humano, he visto cómo esos hijos ya no quieren saber nada de Dios. Están supremamente apartados de la verdad. Iban a la iglesia de pequeños, claro que sí, obligados. Pero cada una de estas reglas que se estaban imponiendo los padres, que en muchas ocasiones en buena intención no lo sabían, pero estaban poniendo cosas extra bíblicas sobre ellos. Y yo en lo personal, y creo que quizás algunos de ustedes han visto y han sido testigos de ese ejemplo, de cómo cristianos, bajo el pensamiento legalista, lo que terminan haciendo es un grave daño a la misma familia. Una vez más, la guía es la palabra. No mi opinión, no la opinión de otro. Ahora muy bien, si te inclinas a un pensamiento más del libertinaje, recuerda que tu libertad nunca puede ser piedra de tropiezo para tu prójimo. Es cierto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pensemos antes de accionar. Ten cuidado de lo que haces, manteniendo como prioridad el amor. Como lo dice el texto de Romanos. No solo eso, sino también si tú miras en Gálatas 5:13, mira lo que dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es que Dios me hizo libre y ahora hago lo que quiera. No, la palabra no uses tu libertad que Cristo te ha dado para hacer lo que quieras como pretexto de agradar tu carne. No, sino al contrario, tienes que usar tu libertad y pensar en amor por tu prójimo. Tu santificación no se trata de ver qué tan cerca podemos estar al límite sin cruzarlo. Una vez más, cuando se trata de agradar a Dios, nuestra única guía es la palabra del Señor. La palabra nos ayuda a ver que nuestro enfoque debe estar único y solamente en Jesús y en el reino de los cielos. Qué hermoso es cómo tomar decisiones siempre basadas a la luz de la palabra y no basadas simplemente en meras preferencias. Las preferencias personales por lo general se forman en nuestra crianza, la cultura, la formación, la educación que hemos tenido. Muchas personas te van a decir cosas. Mira, todo a través de la palabra del Señor. La palabra nos anima a que le demos la prioridad a los demás constantemente. No se trata de lo que me permite o no hacer la palabra, sino de acciones motivadas por el amor, tratando siempre de agradar a Dios. Entonces, ¿deberíamos o no ver ciertas películas? O mejor dicho, ¿qué hago cuando la Biblia no me brinda un mandato directo? ¿Qué hago si no estoy seguro qué hacer en mi vida?
Bien sabemos que tenemos que vivir con el anhelo de agradar a Dios, ya lo hemos dicho en todo lo que hacemos, y esto es lo que hacemos principalmente a través de la guía de la palabra. Pero también en esto, como pastor, permítame darte algunas preguntas que tú y yo nos podemos hacer para así tomar una decisión que sea del agrado de Dios. Una de las primeras preguntas ante esta dinámica, ante esta encrucijada de qué hago o qué no hago, la primera pregunta debería ser: ¿qué me enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuáles son los principios que la Biblia me enseña? Semanas atrás hablamos del texto en Efesios 5, 15 al 17, no está en pantalla. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, todo lo que hagamos para la gloria de Él, entendamos los tiempos, no seamos y caminamos como insensatos, sino al contrario, caminemos como sabios. ¿Qué enseña la Biblia? Enseña un principio como ese, que debemos de andar en sabiduría. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿Qué piensan los creyentes maduros sobre este tema? ¿Qué, mi hermano o mi hermana que lleva tiempo en Cristo, qué piensa con respecto a esto? La Biblia enseña que hay sabiduría en la multitud de consejeros. No cualquier consejo, por supuesto, el consejo de los sabios. Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 15:22, sin consultan los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Así que vemos qué nos enseña la Biblia, nos preguntamos esa pregunta. También nos debemos de preguntar, ¿qué dice una persona madura, una persona sabia? Buscar el consejo de los sabios. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿cuáles son las implicaciones negativas para mi vida? Si yo hago esto o no lo hago, ¿cómo eso me va a afectar negativamente en mi vida? ¿Me volveré insensible al pecado y a las bendiciones de la obediencia? O sea, no seré más obediente. ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? No solamente cómo eso me implica a mí negativamente, sino también cómo eso son las implicaciones negativas para las personas en mi vida. O sea, no cómo me influye a mí nada más, sino también cómo influye a mi hermano, cómo influye a las personas que tengo a mi alrededor, cómo lo que yo hago puede afectar a mi prójimo. Nosotros vivimos siempre pensando en si me afecta a mí, pues no pasa nada, pero muchas de nuestras decisiones, créeme, que afecta a toda tu familia o incluso a las personas de tu alrededor. El agradar a Dios en su misión no pregunta ¿qué puedo hacer?, sino al contrario, ¿qué debo hacer? También otra pregunta importante, y esta se la dejo también a usted el día de hoy: ¿seré entretenido o partícipe de algo por lo que Cristo murió? En ocasiones, créame que es muy importante hacernos esa pregunta, porque créame que el mundo en ocasiones exalta cosas por las cuales Cristo murió. En cuanto al tema de películas, TV shows, canciones, pregúntate lo siguiente: ¿la película o la música que voy a escuchar celebra el pecado? ¿Celebra algo por lo cual Cristo murió? ¿Lo que estoy viendo con mis ojos normaliza un comportamiento pecaminoso? Miren, mis hermanos, recientemente, el año pasado estaba en una conferencia y el pastor mencionó, él antes de ver una película con su familia, hay una página que se llama movieguide.org. Ahí tú puedes poner el nombre de la película sin necesidad de verla. Te dice qué es lo que puedes esperar de esa película. Una vez más, no te estoy diciendo que no puedes ver películas, pero sé sabio. La palabra nos llama a ser sabios. No nos conviene estar viendo todo lo que el mundo lanza, porque créame que vivimos en una sociedad donde te dice una persona que no es de Cristo, te dice: mírate esa película, está muy buena. Si no primero tú haces tu propia investigación, puedes terminar viendo algo que desagrada a Dios, Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con el contenido que miramos. Vivimos en una época donde estamos llenos de contenido, el Facebook, el Instagram, tantas cosas. No solamente esto, el texto en Efesios nos dice: aprovechemos bien el tiempo. A veces tú entras al teléfono, en el YouTube, el Facebook, empiezas el TikTok. Yo no tengo TikTok, pero he visto las personas, van, 2 horas se pasó ahí. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? No, pastor, es que yo estaba viendo videos de edificación. Quizás 1 o 2, pero así como te sale uno de edificación, créeme que también salen los que no edifican para nada. Yo en lo personal, ya el Facebook, el Instagram, lo tengo totalmente eliminado del teléfono. Sí lo tengo en mi laptop, que el laptop es, como dicen en inglés, no es user friendly, no está siempre a la disposición.
Pero verdaderamente me conviene estar ahí horas, horas y horas. Una vez más, ¿se pueden usar para la gloria de Dios? Claro que sí, hay contenido edificante, pero sé sabio. Mira, vinimos en una sociedad que le da siempre la gloria al pecado, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y existe un gran peligro de que ese contenido que vemos a través de las redes sociales poco a poco llene la mente con una visión o estilo de vida que no es bíblico. Todo pecado empieza siempre con un pensamiento, ¿lo sabías? Lo que piensas continuamente, puedes terminar haciéndolo eventualmente. Poco a poco estamos consumiendo, empezamos a pensar en nuestra mente, dejamos que estos pensamientos creen un nido en nuestra cabeza. Y el peligro es que lo que pensamos continuamente, podemos terminar haciéndolo eventualmente. Todo pecado empieza con un pensamiento. Y bien sabemos que el pecado no es del agrado de Dios. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Por eso también a Filipenses se le escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, en esto pensar. Que nuestra cabeza, nuestra mente esté llena de estos pensamientos que la palabra nos manda. Y por eso es muy importante tú poner a cautiverio cualquier pensamiento que no sea del agrado de Dios. Ahora bien, nos seguimos moviendo. Entendemos que somos llamados a que la palabra nos guíe a través de preguntas en la vida. Pero también algo muy importante que vemos es que para agradar a Dios, que debe de ser nuestro anhelo, para poder agradar a Dios, debemos poner nuestra esperanza en Cristo y vivir en santidad. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando analizamos el contexto, Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos, que fácilmente podrían justificar su pecado por sus circunstancias. Me aparté de Dios porque estoy en una persecución. Hoy en día aún tenemos la tendencia de justificar nuestro pecado por nuestra cultura. Es que nací en esta cultura, así lo está haciendo todo el mundo. Pero quiero resaltar dos cosas que menciona este texto de cómo podemos agradar a Dios. La primera de ellas, esperanza. Se nos habla, sin importar la circunstancia, tenemos que poner nuestra esperanza completamente, no solo un poquito, no solo 50%, sino toda nuestra esperanza completamente en la gracia que será traída en la revelación de Jesucristo. Estos cristianos en el contexto de la iglesia primitiva estaban en peligro de perder la esperanza a Cristo debido a la persecución que estaban ellos pasando, a la adversidad. De manera similar en nuestra cultura estamos en peligro de perder nuestra esperanza, quizás no por la persecución, pero quizás sí por la comodidad que nos ofrece la sociedad. Por tanta prosperidad, por cómo glorifican tanto el pecado, porque vemos quizás al injusto haciendo cosas malas y le va bien y entonces a veces perdemos la esperanza. Debemos recordar que nuestra gran esperanza está siempre en el regreso de Cristo Jesús. Nuestra esperanza está anclada de que Cristo prometió que viene pronto y yo por lo tanto entonces esperaré en Él. Nuestra esperanza no está en las redes sociales, nuestra esperanza no está en la televisión, nuestra esperanza no está en el TikTok, nuestra esperanza está única y solamente en Cristo Jesús. Créeme que el consumo de contenido pecaminoso puede terminar reflejándose en tu vida misma. Seamos cuidadosos. Vivamos como una iglesia que está esperando a su marido. ¿Se acuerdan para los que están casados cuando ustedes estaban comprometidos? Mi esposa y yo duramos 6 meses. Hay personas que duran 1 año. Ayer estaba en una boda de uno de los miembros de Apolo Español. Y él duró comprometido como dos meses nada más. Pero esta es la idea a la que quiero llegar. Cuando tú y yo estamos comprometidos, todos nuestros días siempre estamos pensando en el día de la boda. Estamos planificando cosas para la boda.
Hoy vamos a enviar las invitaciones. Este día vamos a hacer el registry. El otro día vamos a ver cómo vamos a decorar. Y cada día siempre estamos constantemente pensando en aquel gran día. Vivamos, mis hermanos, siempre con la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene pronto. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para agradarlo a Él? El Señor viene pronto. ¿Qué decisión voy a tomar el día de hoy que sea para la gloria de Él? Vivamos siempre con este pensamiento. Pero el texto no solamente nos habla de la esperanza, sino también el texto nos habla de algo clave aquí en Primera de Pedro, que es la santidad. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez más, tenemos que tener una esperanza completamente en Cristo y de la misma manera ser santos en toda vuestra manera de vivir. No que un día sí, un día no. En toda vuestra manera de vivir, en nuestro caminar con el Señor, debemos de ser santos. El texto nunca justifica el comportamiento pecaminoso debido a las circunstancias. ¿Tenemos circunstancias difíciles? Claro que sí. Pero las circunstancias no me dan a mí una licencia para pecar, sino que en toda vuestra manera de vivir tenemos que vivir en santidad. Que nuestra meta sea ser más como Cristo. Nuestra motivación para vivir no debe ser ni el legalismo ni el libertinaje, sino el amor. Primeramente a Dios y luego a los demás. Santidad no se trata de ver qué tanto me puedo acercar al pecado. Santidad se trata de que nos mantengamos lo suficientemente alejados para no ensuciar nuestra conciencia. Salmo 139 nos dice lo siguiente. Vea lo que dice el salmista: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces hemos orado de esta manera? Señor, mira mi corazón. Escudriñame, conóceme, pruébame. Si hay inequidades en mí, y si hay algún camino malo, guíame entonces en el camino eterno. Esto lo decía el salmista. Y hemos hablado de muchas cosas de importancia el día de hoy. Cuando se trata de agradar de Dios, por supuesto que la palabra sea nuestra guía. No seamos legalistas, no seamos y andemos en el libertinaje, sino andemos en Cristo, que Él siempre sea el fundamento. Que tú y yo en sabiduría nos podamos hacer preguntas. Si no estamos seguros de qué hacer, pues nos preguntamos: ¿qué me enseña la Biblia? ¿Qué me dice un hermano que ha atravesado, que tiene madurez? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo agradar a Dios con lo que yo veo o miro? Estoy participando en algo que no es del agrado de Dios. Por si lo estás, créeme que entonces deberías de apartarte. Preguntas para hacerte, que son de importancia. También hemos hablado de esto, que para agradar a Dios debemos de tener nuestra esperanza en Él. Y por supuesto vivir una vida en santidad, porque Él es santo. Esta es la clave: sin santidad nadie verá a Dios, como lo dice Hebreos 12:14. Y gloria sea a Dios, como hablamos la semana pasada, que ya Él nos ha santificado en un sentido posicional. Pero en lo práctico, tú y yo tenemos todavía mucho que aprender. Muchas cosas que debemos que dejar que el Espíritu, que el Señor cambie en nuestras vidas. Cosas que debemos entregárselas a Él. Vivir en santidad paso a paso en toda manera de vivir en santidad. Y como te lo dije al principio, te lo repito de nuevo el día de hoy: vive siempre con el anhelo de agradar a Dios en todo lo que haces. Que cuando tú te levantes te preguntes: ¿cómo voy a agradar a Dios hoy? No te levantes directamente al teléfono a ver cosas que no son de edificación. Levántate adorando, glorificando su santo nombre, pasando tiempo en su palabra, orando y buscando: Señor mío, ¿qué hago para ti el día de hoy? Aquí estoy a tu disposición, con el anhelo profundo de agradarlo a Él. Si decimos: Dios es todo para mí, pues que entonces que todo lo que yo haga sea del agrado de Dios. No se trata, mis hermanos, de las obras externas. Si comemos, si vemos películas, agradar a Dios se trata de una convicción interna. Romanos 14, versículo 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Hago esto, hago lo otro. Mis hermanos, las cosas externas al final del día son un reflejo de lo que hay en el interior. Que internamente tú le des la prioridad al Señor. Y créame que cuando tú le das la prioridad al Señor, cuando el Espíritu Santo está ahí constantemente contigo, Él mismo te ayudará a responder las preguntas que tú tienes. No seamos como los fariseos que Jesús describe en Mateo 23, que le dicen a todos: hagan esto, hagan lo otro, y ellos mismos no lo hacen.
atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Léase, se lo recomiendo, Mateo 23. Jesús mismo dice que estos fariseos limpiaban el exterior del vaso. Acá hay un vaso, lo ponían bien bonito, resplandeciente, lo limpiaban el vaso, limpiaban el plato, pero en realidad por dentro esos vasos, esos platos estaban sucios. ¿Sabes cómo describes Jesús a esos fariseos? Que eran hipócritas, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucían hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ellos parecían justo a los ojos de los hombres, pero por dentro estaban llenos de inequidad. No se trata de ver una película o no. Se trata de que todo lo que hagamos sea del agrado de Dios. Hay películas que no vamos a poder mirar, otras que sí, que van a ser de edificación. Hay lugares que tú puedes ir y disfrutar, hay otros que mira que quizás no es lo conveniente que tú vayas. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vive con el anhelo de agradar a Dios en todo lo que haces. Ponte de pie en esta hora. Y permítame leer Gálatas de nuevo. Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, el mundo está lleno de opiniones. Incluso aquí en la iglesia muchos te dirán qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes que hacer. Y es que hay un problema muy grande. Nunca vamos a poder complacer a todos los hombres, a toda persona. Nunca vamos a poder agradar a cada persona. Si tú estás buscando agradar al que está a tu lado, créeme que por agradar a uno ya entonces estás desagradando al otro. Me recuerdo un email, no sé si ustedes, muchos de ustedes de seguro que sí. Hace 10, 15 años, cuando no existía estas redes sociales, lo que se enviaban eran cadenas de emails. Y mira, eran bien elaboradas. Uno hacía clic y te llevaba un link con historias. Y me acuerdo la historia de aquella familia con el asno, con el burrito, que llegaron a un pueblo y el que estaba encima del asno era el papá. El papá llega al pueblo encima del asno y la esposa con los hijos caminando. Y la gente empezó a decir: miren a ese padre en ese burrito y su familia caminando, pasando calor. ¡Qué padre! Y entonces el padre dijo: bueno, pues en el próximo pueblo pues yo me bajo. Y se subió la esposa. Llegan a un nuevo pueblo y empieza la gente: pero miren a esa mujer. Esa mujer, miren, de lo más tranquila, mientras los hijos están ahí caminando. ¿Qué clase de mujer? Y entonces la mujer y el papá: ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en el siguiente pueblo pues ponemos a los muchachos en el burrito para que no hablen de nosotros. Llegan a otro pueblo, los muchachos encima del burrito, y empieza la gente a decir: pero miren esos muchachos ya tan grandes y teniendo a sus papás caminando. Y la gente: pues entonces ¿qué hacemos? Decía esa familia. Llegan a un nuevo pueblo y dejaron al burrito sin nadie encima. Y van caminando, y esto me recuerdo de aquel email que recibí. Y llegan al siguiente pueblo y empieza la gente a decir: qué familia tan tonta. Alguien pudiéndose montar en el burrito y nadie lo hace. Mis hermanos, la moraleja de esa historia es que por más que queramos no podemos agradar a todo el mundo. No lo podemos. Alguien siempre va a tener algo que decir de ti, de tu fe. Te van a juzgar, te van a decir esto, lo otro. Enfócate en agradar a Dios. No te enfoques en agradar al hombre. Que todo lo que tú hagas sea para agradarlo a Él. Que pueda decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No serviremos lo que diga el hombre, no serviremos lo que diga mi vecino. Haré y serviré solo al Señor y lo que su palabra dice. Dios del cielo, venimos delante de ti. Inclina tu rostro en esta hora con el anhelo de agradarte solo a ti, Señor.
En todo lo que hagamos, Señor, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, que todo lo que hagamos sea para ti, para tu gloria, Dios del cielo, que podamos movernos en amor, siempre con sabiduría, que lo que yo haga sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tus propósitos, agradándote solo a ti, Dios del cielo. Padre, obra en el corazón de cada persona. Padre, obra y trabaja en esta iglesia, porque esta iglesia te pertenece a ti, Señor, y no estamos buscando agradar al hombre, sino estamos buscando agradarte única y solamente a ti, Señor. Padre, ese es nuestro anhelo profundo, agradarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor, bendice a cada persona el día de hoy. A ti sea la honra, la gloria y el poder, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cante con nosotros, gloria a Dios.